Saludos y bendiciones del Señor a todos ustedes, nuestros amados hermanos y apreciados amigos. Sean bienvenidos una vez más al Tesoro de David. Agradecemos al Señor de poder estar el día de hoy acá con ustedes. Después de 2 semanas que no hemos podido compartir con ustedes el Tesoro de David, por la ayuda y misericordia del Señor, estamos ahora de regreso hasta donde el Señor nos permita y nos dé fuerzas y vida. Vayamos a leer la bendita palabra del Señor ya en el Salmo 51. Así dice la bendita palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Título: Al músico principal. No está escrito solo para la meditación privada, sino para el servicio público del canto. Adecuado para la soledad de la penitencia individual, este salmo inigualable se adapta igualmente bien a una asamblea de pobres de espíritu. Un salmo de David es una maravilla, pero sin embargo es un hecho que se han encontrado escritores que niegan la autoría de David de este salmo, pero sus objeciones son frívolas. El salmo es como David por todas partes. Sería mucho más fácil imitar a Milton, Shakespeare o Tennyson que a David. Su estilo es totalmente sui generis y es tan fácilmente distinguible como el toque de Rafael o el colorido de Rubens. Cuando el profeta Natán vino a él después de haberse llegado a Betsabé. Cuando el mensaje divino había despertado su conciencia adormecida y le hizo ver la grandeza de su culpa, escribió este salmo. Había olvidado su salmodia en blanco cuando estaba complaciendo su carne. Pero volvió a su arpa cuando su naturaleza espiritual fue despertada y derramó su canción con el acompañamiento de suspiros y lágrimas. El gran pecado de David no debe ser excusado, pero es bueno recordar que su caso tiene una colección excepcional de especialidades en él. Era un hombre de pasiones muy fuertes, un soldado y un monarca oriental con poder despótico. Ningún otro rey de su tiempo habría sentido ningún remordimiento por haber actuado como lo hizo, y por lo tanto no había a su alrededor esas restricciones de la costumbre y la asociación que cuando se rompen hacen que la ofensa sea más monstruosa. Nunca insinúa ninguna forma de atenuación, ni mencionamos estos hechos para disculpar su pecado, que fue detestable hasta el último grado, sino para la advertencia de otros, para que reflexionen que un libertinaje similar en ellos mismos, en este día, podría tener una culpa aún más grave que en el errado rey de Israel. Cuando recordemos su pecado, detengámonos más en su penitencia y en la larga serie de castigos que hicieron de la parte posterior de su vida una historia tan triste. Divisiones.
Será más sencillo notar en los primeros 12 versos la confesión y la súplica de perdón del penitente, y luego en los últimos 7 su gratitud anticipada y la manera en que se resuelve mostrarla. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Apela de inmediato a la misericordia de Dios, incluso antes de mencionar su pecado. La visión de la misericordia es buena para los ojos doloridos por el llanto penitencial. El perdón del pecado debe ser siempre un acto de pura misericordia, y por lo tanto a ese atributo vuela el pecador despierto. Según tu misericordia, actúa, Señor, como tú mismo. Da misericordia como tu misericordia. Muestra la misericordia como es congruente con tu gracia. Gran Dios, tu naturaleza no tiene límites. Que se encuentre tu amor perdonador. Qué palabra tan escogida es la de nuestra versión inglesa, un raro opuesto de cosas preciosas, amor y bondad dulcemente mezclados en uno. Según la multitud de tus misericordias, que tus más amorosas compasiones vengan a mí, y haz que tus perdones sean como estos sugieren. Revela en mi caso todos tus más gentiles atributos, no solo en su esencia, sino en su abundancia. Innumerables han sido tus actos de bondad, y vasta es tu gracia. Hazme objeto de tu infinita misericordia, y repítela toda en mí. Haz que mi caso sea un epítome de todas tus tiernas misericordias. Por cada acción de gracia hacia los demás me siento animado. Y te ruego que me permitas añadir otra y aún mayor en mi propia persona a la larga lista de tus compasiones. Borra mis transgresiones, mis rebeliones, mis excesos están todos registrados contra mí, pero, Señor, borra las líneas, dibuja tu pluma a través del registro, borra el registro, aunque ahora parezca grabado en la roca para siempre. Pueden ser necesarios muchos golpes de tu misericordia para cortar la profunda inscripción, pero entonces tienes una multitud de misericordias y por lo tanto te suplico, borra mis pecados. Versículo 2. Lávame bien. No basta con borrar el pecado. Su persona está contaminada y desearía ser purificada. Quiere que Dios mismo lo limpie, pues nadie más que Él podría hacerlo eficazmente. El lavado debe ser minucioso, debe repetirse por lo que clama, multiplicaos para lavarme. El tinte es en sí mismo inamovible, y yo, el pecador, he permanecido mucho tiempo en él, hasta que el carmesí está arraigado, pero, Señor, lava y vuelve a lavar, hasta que la última mancha desaparezca, y no quede ni un rastro de mi contaminación. El hipócrita se contenta con que se laven sus vestidos, pero el verdadero suplicante clama, ¡lávame! El alma descuidada se contenta con una limpieza nominal, pero la conciencia verdaderamente despierta desea un lavado real y práctico, y del tipo más completo y eficiente. Lávame completamente de mi iniquidad. Se ve como una gran contaminación que contamina toda la naturaleza y como todo lo suyo, como si nada fuera tan suyo como su pecado. El único pecado contra Betsabé sirvió para mostrar al salmista toda la montaña de su iniquidad, de la cual ese acto sucio no era más que una piedra que caía. Desea librarse de toda la masa de su inmundicia, que aunque una vez fue tan poco observada, se había convertido entonces en un terror horrible y atormentador para su mente. Y límpiame de mi pecado. Esta es una expresión más general, como si el salmista dijera, Señor, si el lavado no sirve, prueba algún otro proceso. Si el agua no sirve, deja que el fuego, deja que cualquier cosa sea probada para que yo pueda ser purificado. Líbrame de mi pecado por algún medio, por cualquier medio, pero solo purifícame completamente y no dejes ninguna culpa sobre mi alma. No es contra el castigo que clama, sino contra el pecado. Muchos asesinos se alarman más ante la horca que ante el asesinato que los llevó a ella. El ladrón ama el despojo, aunque teme la prisión. No es el caso de David. Está harto del pecado como pecado. Sus gritos más fuertes son contra el mal de su transgresión y no contra las dolorosas consecuencias de la misma.
Cuando tratamos con seriedad nuestro pecado, Dios tratará con suavidad con nosotros. Cuando digamos lo que el Señor odia, pronto pondrá fin a ello para nuestra alegría y paz. Versículo 3. Porque reconozco mis transgresiones. Aquí ve la pluralidad y el inmenso número de sus pecados, y hace una declaración abierta de ellos. Parece decir, hago una confesión completa de ellos. No es que esta sea mi súplica para buscar el perdón, sino que es una clara evidencia de que necesito misericordia y de que soy totalmente incapaz de buscar ayuda en otra parte. Mi declaración de culpabilidad me ha impedido cualquier recurso contra la sentencia de la justicia. Oh Señor, debo confiar en tu misericordia. No me rechaces, te lo ruego. Tú me has hecho estar dispuesto a confesarme. Sigue esta obra de gracia con una remisión completa y gratuita. Y mi pecado está siempre ante mí. Mi pecado en su totalidad nunca fuera de mi mente. Continuamente oprime mi espíritu. Lo pongo ante ti porque está siempre ante mí. Señor, apártalo de ti y de mí. Para una conciencia despierta, el dolor a causa del pecado no es transitorio y ocasional, sino intenso y permanente. Y esto no es una señal de la ira divina, sino más bien un prefacio seguro de un abundante favor. Versículo 4. Contra ti, solo contra ti he pecado. El virus del pecado reside en su oposición a Dios. El sentimiento de pecado del salmista hacia los demás tendía más bien a aumentar la fuerza de su sentimiento de pecado contra Dios. Toda su maldad se centraba, culminaba y llegaba a un punto álgido, a los pies del trono divino. Herir a nuestros semejantes es pecado, principalmente porque al hacerlo violamos la ley de Dios. El corazón del penitente estaba tan lleno de un sentido del mal hecho al Señor mismo, que toda otra confesión fue tragada en un reconocimiento de corazón roto de la ofensa contra Él. Y he hecho este mal ante tus ojos. Cometer una traición en la misma corte del rey y ante sus ojos es un verdadero descaro. David sintió que su pecado se cometía en toda su inmundicia mientras Jehová mismo miraba. Nadie excepto un hijo de Dios se preocupa por el ojo de Dios, pero donde hay gracia en el alma, se refleja una temible culpa sobre cada acto malo, cuando recordamos que el Dios a quien ofendemos estaba presente cuando se cometió la transgresión. Para que seas justificado cuando hables y seas claro cuando juzgues. No podía presentar ningún argumento contra la justicia divina, si ésta procedía a la vez a condenarlo y a castigarlo por su crimen. Su propia confesión y el propio testigo del juez de toda la transacción colocaron la transgresión más allá de toda duda o debate. La iniquidad fue indiscutiblemente cometida y fue incuestionablemente una falta, y por lo tanto, el curso de la justicia fue claro y más allá de toda controversia. Versículo 5. He aquí que he sido formado en la iniquidad. El descubrimiento de su pecado innato lo deja atónito y procede a exponerlo. Esto no pretendía justificarse a sí mismo, sino más bien completar la confesión. Es como si dijera, no solo he pecado esta vez, sino que soy en mi propia naturaleza un pecador. La fuente de mi vida está contaminada, y así como sus arroyos. Mis tendencias de nacimiento están fuera del cuadro de la iniquidad. Me inclino naturalmente hacia las cosas prohibidas. La mía es una enfermedad constitucional que hace que mi propia persona sea detestable a tu ira. Y en pecado me concibió mi madre. Se remonta al momento más temprano de su ser, no para difamar a su madre, sino para reconocer las profundas raíces de su pecado. Negar que el pecado original y la depravación natural se enseñan aquí es una mala interpretación de las Escrituras. Seguramente los hombres que ponen reparos a esta doctrina necesitan que el Espíritu Santo les enseñe cuáles son los primeros principios de la fe. La madre de David era la sierva del Señor, nació en un matrimonio casto, de un buen padre, y él mismo era el hombre según el corazón de Dios, y sin embargo su naturaleza estaba tan caída como la de cualquier otro hijo de Adán, y solo se necesitaba la ocasión para que se manifestara ese triste hecho. En nuestra conformación fuimos puestos fuera de forma, y cuando fuimos concebidos, nuestra naturaleza concibió el pecado. ¡Ay de la pobre humanidad! Los que quieran pueden llorarlo,
pero es muy dichoso quien en su propia alma ha aprendido a lamentar su estado perdido. Versículo 6. Contemplad. Aquí está el gran asunto a considerar. Dios no desea solamente la virtud exterior, sino la pureza interior. Y el sentido de pecado del penitente se profundiza enormemente cuando descubre con asombro esta verdad, y lo lejos que está de satisfacer la demanda divina. El segundo, he aquí, se contrapone adecuadamente al primero. ¡Qué grande es el abismo que se abre entre ellos! ¿Quieres la verdad en el interior? La realidad, la sinceridad, la verdadera santidad, la fidelidad del Dios, estas son las exigencias de Dios. A Él no le importa la pretensión de pureza, sino que mira la mente, el corazón y el alma. El Santo de Israel siempre ha estimado a los hombres por su naturaleza interna y no por sus profesiones externas. Para Él, lo interno es tan visible como lo externo, y juzga correctamente que el carácter esencial de una acción reside en el motivo de quien lo realiza. Y en lo oculto me harás conocer la sabiduría. El penitente siente que Dios le enseña una verdad sobre su naturaleza que antes no había percibido. El amor del corazón, el misterio de su caída y el camino de su purificación. Esta sabiduría oculta debemos alcanzarla todos, y es una gran bendición poder creer que el Señor nos hará conocerla. Nadie puede enseñar nuestra naturaleza más íntima sino el Señor, pero Él puede instruirnos para que saquemos provecho. El Espíritu Santo puede escribir la ley en nuestro corazón, y eso es la suma de la sabiduría práctica. Él puede poner el temor del Señor en nuestro interior, y eso es el principio de la sabiduría. Puede revelar a Cristo en nosotros, y es la sabiduría esencial. Unas almas tan pobres, insensatas y desordenadas como las nuestras se ordenarán todavía correctamente, y la verdad y la sabiduría reinarán en nosotros. Versículo 7. Purifícame con hisopo. Rocía la sangre expiatoria sobre mí con los medios señalados. Dame la realidad que simbolizan las ceremonias legales. Nada más que la sangre puede quitar mis manchas de sangre. Nada más que la más fuerte purificación puede servir para limpiarme. Que la ofrenda por el pecado purifique mi pecado. El pasaje puede leerse como la voz de la fe, así como una oración, y dice así: me purificarás con hisopo y seré limpio. Por muy sucio que esté, hay tal poder en la propiciación divina que mi pecado desaparecerá por completo. Como el leproso sobre el que el sacerdote ha realizado los ritos de purificación, seré admitido de nuevo en la asamblea de tu pueblo y se me permitirá participar en los privilegios del verdadero Israel, mientras que a tus ojos también, por medio de Jesús mi Señor, seré aceptado. Lávame, que no sea simplemente en el tipo que estoy limpio, sino por la purificación espiritual real, que eliminará la contaminación de mi naturaleza. Que el proceso de santificación y de perdón se perfeccione en mí. Sálvame de los males que mi pecado ha creado y alimentado en mí. Y seré más blanco que la nieve. Nadie más que tú puede blanquearme, pero tú puedes superar en gracia a la propia naturaleza en su estado más puro. La nieve pronto acumula humo y polvo, se derrite y desaparece. Tú puedes darme una pureza duradera. Aunque la nieve es blanca tanto por dentro como por la superficie, tú puedes obrar en mí una pureza interior semejante y hacerme tan limpio que solo una hipérbole puede exponer mi condición inmaculada. Señor, hazlo. Mi fe cree que lo harás y bien sabe que puedes hacerlo. Apenas la Sagrada Escritura contiene un verso más lleno de fe que este. Considerando la naturaleza del pecado y el profundo sentido que el salmista tenía de él, es una fe gloriosa poder ver en la sangre el mérito suficiente, más aún, todo lo suficiente para purificarlo por completo. Considerando también la profunda y natural corrupción innata que David vio y experimentó en su interior. Es un milagro de fe que pudiera regocijarse en la esperanza de una perfecta pureza en sus partes internas. Sin embargo, hay que añadir que la fe no es más de lo que la palabra justifica, de lo que la sangre de la expiación alienta, de lo que la promesa de Dios merece. Oh, que algún lector se anime, incluso ahora, mientras le duele el pecado, y hacerle al Señor el honor de confiar así
en el sacrificio consumado del Calvario y en la infinita misericordia allí revelada. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría. Ora sobre su dolor tarde en el Salmo. Comenzó de inmediato con su pecado. Pide oír el perdón y luego oír la alegría. Busca consuelo en el momento adecuado y de la fuente adecuada. Su oído se ha vuelto pesado por el pecado y por eso ora, hazme oír. Ninguna voz podría revivir sus alegrías muertas, sino la que vivifica a los muertos. El perdón de Dios le daría un doble gozo, gozo y alegría. Ninguna dicha escatimada espera al perdonado. No solo tendrá un gozo doblemente floreciente, sino que lo oirá, cantará con exultación. Hay alegrías que se sienten, pero no se oyen, porque luchan con los temores, pero la alegría del perdón tiene una voz más fuerte que la del pecado. La voz de Dios, hablando de paz, es la música más dulce que un oído puede escuchar, para que se alegren los huesos que has quebrado. Era como un pobre infeliz, cuyos huesos son aplastados no por medios ordinarios, sino por la propia omnipotencia. No gemía por meras heridas de la carne. Sus facultades más firmes y a la vez más tiernas estaban partidas en pedazos. Su hombría se había convertido en una sensibilidad dislocada, destrozada y temblorosa. Sin embargo, si el que aplastaba curara, cada herida se convertiría en una nueva boca para cantar. Cada hueso que antes temblaba de agonía se convertiría igualmente en una sensación de intenso placer. La figura es audaz, al igual que el suplicante. Pide una gran cosa, busca alegría para un corazón pecador, música para los huesos aplastados. Es absurdo orar en cualquier lugar que no sea el trono de Dios. Es absurda allí, sobre todo, si no es en la cruz donde Jehová Jesús llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. Un penitente no necesita pedir ser un siervo alquilado o establecerse en el desprecio contento con el luto perpetuo. Puede pedir alegría y la tendrá. Porque si cuando los pródigos regresan al Padre y se alegra, y los vecinos y amigos se regocijan y están alegres con música y baile, ¿qué necesidad puede haber de que el propio restaurado sea desdichado? Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados. No los mires, esfuérzate por no verlos. Se interponen en tu camino, pero Señor, niégate a contemplarlos, no sea que, si los consideras, arda tu ira y yo muera. Borra todas mis iniquidades. Repite la oración del primer verso con la ampliación de la misma por la palabra todas. Todas las repeticiones no son vanas repeticiones. Las almas en agonía no tienen espacio para encontrar variedad de lenguaje. El dolor tiene que contentarse con los monótonos. El rostro de David se avergonzaba al contemplar su pecado, y ningún pensamiento de distracción podía apartarlo de su memoria, pero ruega al Señor que haga con su pecado lo que él mismo no puede. Si Dios no oculta su rostro de nuestro pecado, debe ocultarlo para siempre de nosotros. Y si no borra nuestros pecados, debe borrar nuestros nombres de su libro de la vida. Versículo 10. Crea. ¿Qué? ¿Nos ha destruido tanto el pecado que hay que llamar de nuevo al Creador? ¡Qué ruina, pues, obra el mal entre la humanidad! Crea en mí. Yo, en el tejido exterior, todavía existo, pero estoy vacío, desértico, nulo. Ven entonces y deja que tu poder se vea en una nueva creación dentro de mi viejo ser caído. Tú hiciste un hombre en el mundo al principio. Señor, haz un hombre nuevo en mí, un corazón limpio. En el 7º versículo pidió ser limpio. Ahora busca un corazón adecuado a esa limpieza, pero no dice, haz que mi viejo corazón esté limpio. Tiene demasiada experiencia en la desesperanza de la vieja naturaleza. Quiere que el viejo hombre sea enterrado como una cosa muerta y que una nueva creación ocupe su lugar. Nadie más que Dios puede crear un nuevo corazón y una nueva tierra. La salvación es un maravilloso despliegue del poder supremo. La obra en nosotros, tanto como la que se hace por nosotros, es enteramente de la omnipotencia. Los afectos deben ser rectificados en primer lugar, o toda nuestra naturaleza irá mal. El corazón es el timón del alma, y hasta que el Señor no lo tome en sus manos, nos conduciremos por un camino falso y viciado. ¡Oh Señor!
Tú, que una vez me hiciste, complácete en hacerme de nuevo y renuévame en mis partes más secretas. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Una vez estuvo ahí. Señor, ponlo de nuevo. La ley en mi corazón se ha vuelto como una inscripción difícil de leer. Escríbela de nuevo, bondadoso Hacedor. Quita el mal como te he suplicado, pero sustitúyelo por el bien. No sea que en mi corazón barrido, vacido y guarnecido, del que el demonio ha salido por un tiempo, entren y habiten otros 7 espíritus más malvados que el primero. Las dos frases forman un orar completo. Crea lo que no está en absoluto, renueva lo que está, pero en un estado tristemente débil. Versículo 11. No me eches de tu presencia. No me eches como si no valiera nada. No me destierres como a Caín, de tu rostro y de tu favor. Permíteme sentarme entre los que comparten tu amor, aunque solo se me permita guardar la puerta. Merezco que se me niegue para siempre la admisión a tus atrios, pero, oh buen Señor, permíteme todavía el privilegio que me es tan querido como la vida misma. No me quites tu Espíritu Santo. No retires sus consuelos, sus consejos, sus ayudas, sus vivificaciones, pues de lo contrario soy como un muerto. No me dejes como hiciste con Saúl, cuando ni por Urim, ni Tumim, ni por profeta, ni por sueño quisiste responderle. Tu espíritu es mi sabiduría. No me abandones a mi locura. Él es mi fuerza. No me abandones a mi propia debilidad. No me alejes de ti, ni tú de mí. Mantén la unión entre nosotros, que es mi única esperanza de salvación. Será una gran maravilla que un espíritu tan puro se digne permanecer en un corazón tan vil como el mío. Pero entonces, Señor, todo es maravilla junta. Por lo tanto, hazlo por tu misericordia, te lo ruego encarecidamente. Versículo 12. Devuélveme la alegría de tu salvación. La salvación la había conocido, y la había conocido como propia del Señor. También había sentido la alegría que surge de ser salvado en el Señor, pero la había perdido por un tiempo, y por eso anhelaba que se la devolvieran. Nadie más que Dios puede devolver esta alegría. Él puede hacerlo, nosotros podemos pedirlo, Él lo hará para su propia gloria y nuestro beneficio. Esta alegría no viene primero, sino que sigue al perdón y a la pureza. En este orden es segura, en cualquier otro es vana presunción o delirio idiota. Y sosténme con tu libre espíritu. Consciente de la debilidad, consciente de haber caído tan recientemente, busca ser mantenido en pie por un poder superior al suyo. Ese espíritu real, cuya santidad es la verdadera dignidad, es capaz de hacernos caminar como reyes y sacerdotes en toda la rectitud de la santidad, y lo hará si buscamos su gracioso sostenimiento. Tales influencias no nos esclavizarán, sino que nos emanciparán, porque la santidad es libertad y el Espíritu Santo es un espíritu libre. En los caminos más ásperos y traicioneros estamos seguros con un guardián así. En los mejores caminos tropezamos si se nos deja solos. El orar por el gozo y el sostenimiento van bien juntos. Todo se acaba con el gozo si el pie no es guardado. Y por otra parte, el gozo es algo muy sustentador y ayuda mucho a la santidad. Mientras tanto, el espíritu libre, noble y leal está en el fondo de ambos. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Fue una resolución fija ser un maestro de otros, y ciertamente nadie instruye a otros tan bien como aquellos que han sido experimentalmente enseñados por Dios mismo. Los cazadores furtivos recuperados son los mejores guardas de casa. El título de Huntington o pecador salvado es más necesario para un evangelista ganador de almas que una maestría en divinidad. La materia del pecador perdonado será buena, porque ha sido enseñada en la escuela de la experiencia, y su manera será reveladora, porque hablará con simpatía, como alguien que ha sentido lo que declara. La audiencia que el salmista escogería es memorable, instruiría a los transgresores como él mismo. Otros podrían despreciarlos, pero un sentimiento común nos hace maravillosamente bondadosos. Si fuera indigno de edificar a los santos, se arrastraría junto a los pecadores y les hablaría humildemente del amor divino.
La misericordia de Dios para con uno es una ilustración de su procedimiento habitual, de modo que nuestro propio caso nos ayuda a entender sus caminos o sus modos generales de acción. Quizás también David bajo ese término se refiere a la parte perceptiva de la palabra de Dios, la cual, habiendo sido quebrantada y habiendo sufrido por ello, sintió que podía vindicar e instar a la reverencia de otros infractores. Y los pecadores se convertirán a ti. Mi caída será la restauración de otros. Tú bendecirás mi patético testimonio para la recuperación de muchos que, como yo, se han desviado hacia caminos torcidos. Sin duda este salmo y toda la historia de David ha producido durante muchas épocas los resultados más saludables en la conversión de los transgresores, y así el mal ha sido anulado para el bien. Versículo 14. Líbrame de la culpa de sangre. Había sido el medio de la muerte de Urías, el hitita, un fiel y apegado seguidor, y ahora confiesa ese hecho. Además, su pecado de adulterio era un delito capital y se presenta como alguien digno de morir muerte. Los penitentes honestos no toman un compás y confiesan sus pecados con un elegante perífrasis, sino que van al grano, llaman a las cosas por su nombre y hacen un balance limpio de todo. ¿Qué otro camino es racional para tratar con el omnisciente? Oh Dios, tu Dios de mi salvación. Antes no se había aventurado a acercarse tanto. Hasta ahora había sido, oh Dios, pero aquí clama, tú Dios de mi salvación. La fe crece por el ejercicio de orar. Confiesa el pecado más claramente en este versículo que antes, y sin embargo, trata con Dios con más confianza. Crecer hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo son perfectamente consistentes. Nadie más que el rey puede remitir la pena de muerte, por lo que es un gozo para la fe que Dios sea el rey y que sea el autor y consumador de nuestra salvación. Mi lengua cantará en voz alta tu justicia. Uno habría esperado que dijera, cantaré de tu misericordia, pero David puede ver el camino divino de la justificación, esa justicia de Dios de la que Pablo habló después, por la que los impíos son justificados, y jura cantar, sí, y cantar con fuerza ese camino justo de la misericordia. Después de todo, la justicia de la misericordia divina es su mayor maravilla. Observen cómo David predicaba en el último verso, y ahora aquí canta. Nunca podemos hacer demasiado por el Señor, a quien debemos más que todo. Si pudiéramos ser predicador, portero, abridor de bancas, lavador de pies, y todo sería muy poco para mostrar toda nuestra gratitud. Un gran pecador perdonado es un gran cantante. El pecado tiene una voz fuerte, y lo mismo debería tener nuestro agradecimiento. No cantaremos nuestras propias alabanzas si somos salvados, sino que nuestro tema será el Señor nuestra justicia, en cuyos méritos somos justamente aceptados. Versículo 15. Señor, abre mis labios. Tiene tanto miedo de sí mismo que encomienda todo su ser al cuidado divino y teme hablar hasta que el Señor desatasque su boca silenciada por la vergüenza. Qué maravillosamente puede el Señor abrir nuestros labios y qué cosas divinas derramamos nosotros, pobres simplones, bajo su inspiración. Este orar de un penitente es una petición de oro para un predicador. Señor, la ofrezco por mí y por mis hermanos, pero puede servir de ayuda a cualquiera cuya vergüenza por el pecado le haga tartamudear en sus oraciones, y cuando es plenamente contestada, la lengua del mudo comienza a cantar, y mi boca manifestará tu alabanza. Si Dios abre la boca, está seguro de tener el fruto de ella. Según el portero de la puerta, es la naturaleza de lo que sale de los labios del hombre, cuando la vanidad, la ira, la falsedad o la lujuria me abren la puerta, salen las más sucias villanías. Pero si el Espíritu Santo abre el portillo, entonces la gracia, la misericordia, la paz y todas las gracias salen en danzas entonadas, como las hijas de Israel cuando se encontraron con David, volviendo con la cabeza del filisteo. Versículo 16. Porque no quiere sacrificios. Este fue el tema del último salmo. El salmista estaba tan iluminado como para ver mucho más allá del ritual simbólico. Su ojo de la fe contemplaba con deleite la expiación real. Si no, lo daría.
Se habría alegrado lo suficiente como para presentar decenas de miles de víctimas si éstas se hubieran ajustado al caso. De hecho, cualquier cosa que el Señor prescribiera, Él la habría ofrecido alegremente. Estamos dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos con tal de ser liberados de nuestros pecados, y cuando el pecado es perdonado, nuestra alegre gratitud está preparada para cualquier sacrificio. ¿No te gusta el holocausto? Él sabía que ninguna forma de sacrificio quemado era una propiciación satisfactoria. Su profunda necesidad del alma le hizo mirar del tipo al antitipo, del rito externo a la gracia interior. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Todos los sacrificios se te presentan en uno, pero el hombre cuyo corazón quebrantado te presenta el mérito del Salvador. Cuando el corazón se lamenta por el pecado, te complace más que cuando el buey se desangra bajo el hacha. Un corazón quebrantado es una expresión que implica un profundo dolor, que amarga la vida misma. Lleva en sí la idea de una angustia casi mortal en esa región que es tan vital como la fuente misma de la vida. Tan excelente es un espíritu humillado y enlutado por el pecado, que no solo es un sacrificio, sino que tiene una pluralidad de excelencias, y es preeminentemente los sacrificios de Dios. Un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no lo despreciarás. Un corazón aplastado es un corazón fragante. Los hombres desprecian a los que son despreciables a sus propios ojos, pero el Señor no ve como los hombres. Él desprecia lo que los hombres estiman y valora lo que ellos desprecian. Nunca ha despreciado Dios a un penitente humilde y lloroso, y nunca lo hará mientras Dios sea amor, y mientras Jesús sea llamado el hombre que recibe a los pecadores. No desea bueyes ni carneros, sino que busca corazones contritos. Sí, pero uno de ellos es mejor para él que todas las variadas ofrendas del antiguo santuario judío. Versículo 18. Hace bien a tu antojo a Sión, que se derramen bendiciones según tu voluntad sobre tu santo monte y ciudad elegida. Sión era el lugar preferido de David, donde esperaba erigir un templo. La pasión gobernante es tan fuerte en él que cuando ha descargado su conciencia debe tener una palabra para Sión. Sintió que había obstaculizado el proyecto de honrar al Señor allí como deseaba, pero aún así le rogó a Dios que permitiera que el lugar de su arca fuera glorioso y que estableciera su culto y su pueblo adorador. Construye los muros de Jerusalén. Este había sido uno de los planes de David, amurallar la ciudad santa, y desea verlo terminado, pero creemos que tenía un significado más espiritual, y oraba por la prosperidad de la causa y el pueblo del Señor. Había hecho daño con su pecado y había, por así decirlo, derribado sus muros. Por lo tanto, implora al Señor que deshaga el mal y establezca su iglesia. Dios puede hacer que su causa prospere y en respuesta a la oración lo hará. Sin su edificación, trabajamos en vano. Por eso debemos orar con más insistencia y constancia. Seguramente no hay gracia en nosotros si no sentimos por la iglesia de Dios y nos interesamos por su bienestar. Versículo 19. En aquellos días de gozosa prosperidad, tus santos te presentarán en gran abundancia las más ricas y santas ofrendas de agradecimiento, y te agradará aceptarlas. Un alma salva espera ver sus oraciones contestadas en una iglesia revivida, y entonces tiene la seguridad de que Dios será grandemente glorificado. Aunque no traigamos más sacrificios por el pecado, como sacerdotes para Dios, nuestras alabanzas solemnes y ofrendas votivas son ofrendas de agradecimiento aceptables a Dios por Jesucristo. No traemos al Señor nuestras cosas más pequeñas, nuestras palomas o pichones, sino que le presentamos nuestras mejores posesiones, nuestros novillos. Nos alegramos de que en este tiempo presente podamos cumplir en persona la declaración de este versículo. Nosotros también, previendo el futuro, esperamos los días de la presencia divina, cuando la iglesia de Dios, con indecible alegría, ofrezca dones sobre el altar de Dios, que eclipsarán con creces todo lo contemplado en estos días menos entusiastas. Apresúrate, Señor. Notas explicativas y frases pintorescas. Este salmo es la joya más brillante de todo el libro, y contiene una instrucción tan grande y una doctrina tan preciosa que la lengua de los ángeles
no podría hacer justicia a su desarrollo completo. Este salmo se llama a menudo, y con razón, la guía del pecador. En algunas de sus versiones suele ayudar al pecador que regresa. Atanasio recomienda a algunos cristianos, a los que escribía, que lo repitan cuando se despierten por la noche. Todas las iglesias evangélicas lo conocen. Lutero dice, no hay otro salmo que se cante o ore más a menudo en la iglesia. Este es el primer salmo en el que tenemos la palabra espíritu usada en aplicación al Espíritu Santo. William Plummer. Versículo 1. Ten piedad. La palabra hebrea que aquí se traduce por tener piedad significa sin causa o desierto, y se utiliza en Levítico 6:8, donde se dice que Noé encontró gracia a los ojos del Señor, es decir, un favor especial como el que el Señor otorga a sus elegidos en Cristo Jesús. Charles de Courtland. Versículo 2. Lávame bien. En el hebreo, multiplícame el lavado. Con esta frase da a entender la grandeza de su culpa y la insuficiencia de todos los lavados legales y la necesidad absoluta de alguna otra cosa mejor para el lavado. Esto es, la gracia de Dios y la sangre de Cristo. Matthew Poole. Versículo 3. Mi pecado. David reconoce su pecado y lo confiesa suyo. Aquí está nuestra riqueza natural. ¿Qué podemos llamar nuestro sino el pecado? Nuestro alimento y vestimenta, las necesidades de la vida, son préstamos. Vinimos hambrientos y desnudos al mundo, no trajimos nada de esto con nosotros, y no merecemos nada de esto aquí. Nuestro pecado vino con nosotros, como David confiesa después. Tenemos derecho de herencia en el pecado, al tomarlo por tradición y transmisión de nuestros padres. Tenemos derecho de posesión. Así Job, tú me haces poseer los pecados de mi juventud. Samuel Page. Versículo 4. Ante tus ojos. David estaba tan empeñado y encaprichado en su pecado que la majestuosidad y la presencia de Dios no le asustaban en absoluto. Esto es un gran agravante del pecado, y que lo hace mucho más atroz. Que un ladrón robe a la vista del juez es la mayor insolencia que puede haber, y así es para cualquier hombre ofender a la vista de Dios y no conmoverse por ello. Thomas Horton. Versículo 5. He aquí fui formado en la iniquidad. ¿Todavía no está lo suficientemente bajo? Debe bajar más. No le basta con confesar que el agua está sucia en el estanque. Vuelve a la fuente y confiesa que todo el río está contaminado hasta su cabecera. La fuente es inmunda, el mismo manantial brota aguas inmundas. Thomas Alexander. Versículo 6. Y en lo oculto me harás conocer la sabiduría. Algunos leen, en la parte oculta me habías hecho conocer la sabiduría. Eso habías hecho, pero he caído de mi elevado estado, estropeando tu obra. Por una zambullida en la lujuria he caído y me he ensuciado. Arthur Jackson. Versículo 7. Purifícame con hisopo. Propiamente, expía mi pecado con hisopo. El salmista alude a la purificación de la lepra, así como en Levítico 14:52, o del contacto con un cadáver, Números 19:19. Ambas cosas debían hacerse rociando agua y otras cosas con hisopo. Samuel Chandler. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría. Otra referencia a la expiación del leproso, cuya oreja debía ser tocada con la sangre de la ofrenda por la culpa y el aceite, así como el pulgar y el dedo del pie, para mostrar que sus facultades estaban ahora preparadas para el servicio de Dios. Así David ora para que sus oídos sean santificados, para oír gozo y alegría. Esto, un corazón no santificado nunca puede recibirlo. W. Wilson. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados. El verbo significa propiamente velar u ocultar con un velo. Samuel Chandler. Versículo 10. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Oh, tú que creaste el primer cielo y la primera tierra de la nada. Tú que creas el nuevo cielo y la nueva tierra en la que habita la justicia, cuando el pecado había hecho a la criatura peor que la nada. Oh, tú que creas la nueva criatura, el nuevo hombre, apto para ser habitante del nuevo mundo, de la nueva Jerusalén. Oh, tú que has dicho, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas, crea en mí, incluso en mí,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11. No me deseches, Señor, aunque yo desgraciadamente te haya desechado, no me deseches. No escondas tu rostro de mí, aunque tantas veces me haya negado a mirarte, no me dejes sin ayuda, para perecer en mis pecados, aunque antes te haya abandonado. Fra Tomé de Jesús. Versículo 12. Sosténgame. Estoy tentado a pensar que ya soy un cristiano establecido, que he vencido esta o aquella concupiscencia tanto tiempo que me he acostumbrado a la gracia opuesta, de modo que no hay temor. Puedo aventurarme muy cerca de la tentación, más cerca que otros hombres. Esto es una mentira de Satanás. Es como si la pólvora adquiriera por hábito el poder de resistir el fuego, para no prender la chispa. Mientras la pólvora está húmeda, se resiste a la chispa, pero cuando se seca, está lista para explotar al primer toque. Mientras el Espíritu habita en mi corazón, me hace inmune al pecado, de modo que si soy llamado legalmente a pasar por la tentación, puedo contar con que Dios me llevará a través de ella, pero cuando el Espíritu me deja, soy como pólvora seca. Oh, por un sentido de esto. Robert Murray McCain. Versículo 13. Versículo 14. En voz alta. Esto por Dios, por Él mismo, por la iglesia. 1. Por Dios, para que se proclame su honor, por lo que pidieron prestada la voz de instrumentos tranquilos y fuertes. 2. Para sí mismo, habiendo recibido tal beneficio, no puede contenerse. Este vino nuevo de alegría espiritual que llena su vaso debe tener un desahogo. Todas las pasiones son ruidosas, la ira reprende con fuerza, el dolor llora con fuerza, el miedo grita con fuerza y la alegría canta con fuerza. Así expresa la vehemencia de su afecto, pues a quien mucho se le perdona, mucho ama. 3. Para los demás. El hierro afila el hierro. Los ejemplos de celo y devoción afectan mucho y por eso las asambleas solemnes y públicas generalmente ofrecen el mejor servicio a Dios, porque uno provoca a otro. Samuel Page. Versículo 15. Señor, abre mis labios. Nuevamente parece tener en mente el caso del leproso, con el labio superior cubierto y un solo gritando impuro, impuro, y ahora como un leproso espiritual para que se le permita con libertad y plenitud publicar la alabanza de su Dios. W. Wilson. Versículo 16. Si no, te lo daría. Y es una buena razón que nosotros, que estamos cada día en la hermosa puerta del templo pidiendo limosna a Él y recibiendo de su mano abierta, que abre su mano y colma con abundancia a todo ser viviente, no pensemos mucho en devolverle las ofrendas de nuestros bienes que exige su ley. Samuel Page. Versículo 17. Puede observarse que la segunda palabra, que traducimos como contrito, denota estar magullado y hecho pedazos, como se magulla una cosa en un mortero. Véase Números 11:8. Y por lo tanto, en un sentido moral, significa un peso de dolor tal que debe aplastar totalmente la mente sin algún alivio poderoso oportuno. Versículo 18. Por tu buena voluntad. Todo lo que busquemos debe buscarse siempre bajo esta restricción. A tu gusto. Construye, pero hazlo a tu tiempo, a tu manera. Construye los muros de separación que separan a la iglesia del mundo, que estén en él, no sean de él. Guárdalos de su maldad. Construye los muros que unen a tu pueblo en una sola ciudad, bajo una sola política, para que todos sean uno. Construye y arrasa todos los muros interiores que dividen a tu pueblo de tu pueblo. Apresura el día en que, como hay un solo pastor, habrá un solo rebaño de ovejas. Hasta acá nuestra lectura del día de hoy, mis amados hermanos. Y personalmente este salmo, así como leíamos en la última sección de esta exposición, nos encontramos con el salmo del pecador. En palabras simples, los pasos que debemos seguir al momento de pecar contra nuestro Dios. Y esto claramente, no solamente en pecados graves, sino en todo pecado. Mis amados hermanos, me gustaría que meditemos en este tiempo en cómo es que nosotros sentimos el dolor por el pecado. ¿Realmente lo confesamos así como David? ¿Realmente tenemos ese dolor en el corazón cuando quebrantamos la santa ley de nuestro Dios? Mis amados hermanos,
Este salmo es el que nos debe llevar por una verdadera confesión de pecado. Y notaron que la confesión de David no solamente se queda como un bien personal, no, sino que afecta y pide por la iglesia. Mis amados hermanos, nosotros pertenecemos a la iglesia de Dios y nuestra restauración será la restauración de la grey de Dios en la cual estemos sirviendo. ¿Te has puesto a pensar si tu pecado está afectando a tu congregación, a tus hermanos? Arrepiéntete, primeramente por amor a tu alma y en segundo lugar por amor a tus hermanos. En la voluntad del Señor nos estamos reencontrando para continuar ya en el Salmo 52 en este tesoro de David. Será hasta entonces.